Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Vamos a esperar algunos minutos a que lleguen otros asistentes. Mi nombre es Laura y los voy a estar acompañando en este webinar de hoy mientras empezamos con nuestro experto. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Manuel, Mario, Luis, Juan, William, Marcos, Maribel, César. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Hola Osmiro, hola Edgar, hola Andrés. Andrés desde Puerto Tejada, ¿cómo estás? Hola Leonardo, hola Diego. Bueno, hay muchas personas. Vamos a esperar otro ratico a que lleguen más visitantes. Hola Néstor, Alejandro, Manuel, Jaime, Jason, buenos días. Buenos días Efraín desde Ibagué, hola. Gracias por estar con nosotros. Hola César, desde La Plata, Huila, wow, genial que haya tanta gente de todo el país. Hola Andrés Vergara, buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. Hola Vladimir, hola John, hola Javier, Wilmar, Rogelio, Diego Montilla, gracias a todos por estar aquí. Hola Víctor desde Armenia, hola. Marcos desde Montería, hola, ¿cómo estás Marcos? Bueno, vamos a esperar unos 2 minuticos a que lleguen más visitantes para que hemos iniciado nuestro webinar. Les voy a dar algunas pautas para el webinar. Si de pronto presentan problemas de conexión, en la parte superior de la pantalla hay un botón que dice reconectar. Entonces le pueden dar clic ahí y les vuelve a cargar el webinar. Si de pronto presentan algún problema, de pronto con el audio, con la visualización de la imagen, entonces le dan clic ahí. Hola Carlos Perdomo, buenos días Darío, Alexander, Jesús, buenos días Claudia, Wilson, Eduardo, hola Santiago desde Armenia, hola Iván desde Medellín, Betty desde Bogotá, hola Mauricio, gracias por decirme señorita, buenos días Edgar, hola Andrés y excelente mañana, buenos días José, Enrique, hola, buenos días Mario. Un abracito para Ana. Bueno, ahorita ella ya casi está que llega. Hola Diana desde Pereira. Bueno, les voy a ir comentando un poquito cómo va a ser la metodología del webinar. Entonces, vamos a empezar en unos minuticos. Entonces, nuestra experta va a exponer toda la diapositiva que tiene y al final, si ustedes tienen algunas preguntas, entonces las vamos a resolver, pero las pueden ir copiando en el chat a través de que se va presentando el webinar. ¿Listo? Entonces, vamos a ir dando inicio a este webinar. Recuerden que si tienen problemas de conexión, en la parte superior hay un botón que dice reconectar, le dan clic ahí, ¿ok? Listo, entonces vamos a dar inicio. Les voy a presentar a nuestra experta, Ana María. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo Activa el amanece? micro, eso, muy bien. Hola. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanece? Listo, vamos a empezar. Entonces, recuerden, si tienen problemas de conexión, arriba está el botón reconectar. Las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat. De igual forma, Ana va a hacer alguna actividad al principio para que estén muy atentos y todos estén participando. Bueno, quisiera empezar este webinar interactuando con ustedes. Como bien llamamos al webinar, es el almacenamiento de energía como solución energética. Antes de empezar, quisiera hacerles una pregunta y es una pregunta de debate entre todos. ¿Ustedes creen que la energía procedente de un rayo o un rayo lo podemos almacenar? ¿Y cómo creerían ustedes que podríamos almacenar ese tipo de energía? Los leo en el chat. ¿Me escucharon? ¿Qué tal si hacemos algo? Cuéntame. Volvamos a repetir la pregunta
Y si quieres continuamos y yo voy guardando esas respuestas que van dando los visitantes y al final leemos algunas de esas respuestas. ¿Qué te parece? Súper, me parece genial. Bueno, quería empezar interactuando con ustedes. Repito mi pregunta y es con respecto al almacenamiento, obviamente, que es el webinar de esta mañana. ¿Ustedes creen que podríamos almacenar la energía procedente de un rayo y cómo creerían que lo podríamos hacer? Se los dejo ahí en stand-by y como nos dice Laura y nos lo propone, entonces ahorita podemos empezar a leer esas respuestas que ustedes tienen para nosotros. Bueno, el orden del día que les propongo para hoy es iniciar con una generalidad del almacenamiento, un poquito qué es, un poquito darle un contexto general que no solo el almacenamiento es un se considera como el tema de baterías que para muchos, incluso para mí misma al principio, hablar de almacenamiento era sinónimo de baterías. Las baterías hacen parte, pero no esencialmente es el único almacenamiento que existe. Luego vamos a ver una línea de tiempo del avance y evolución del almacenamiento en todo el mundo. Vamos a ver un contexto de la problemática, el por qué es importante el almacenamiento. Imagino que la gran mayoría somos ingenieros electricistas, entonces lo vamos a ver enfocado en el sector, en el negocio y en cada una de las cadenas de valor del sector eléctrico. Un contexto internacional de cómo se está manejando, cómo se está regulando, cómo se está pagando, cómo se está incluyendo el almacenamiento dentro del negocio energético. Un poquito de los impactos técnicos, costos y mercado del almacenamiento y de lo que hoy en día tenemos como las baterías de litio, de plomo ácido y como las baterías de níquel están saliendo un poquito del mercado. Y por último, como veo y vi al principio los saludos que ustedes nos dan, veo que hay muchas personas de Colombia. Vamos a hablar de algunos beneficios tributarios que ya existen en Colombia para el almacenamiento y un poquito incluso de la resolución 128 del 2018 y la resolución que salió ayer de la UNME sobre la incorporación del almacenamiento y la nueva subasta. Bueno. Entonces, empezando, vamos a hablar entonces del almacenamiento, que el almacenamiento de energía, como bien lo conocemos, la energía no solo es energía eléctrica, la energía puede hallarse en modo químico, en modo térmico y en modo mecánico. Para nosotros, desde el sector eléctrico, usamos el almacenamiento mecánico y térmico, son dos de los más usados actualmente. Ya que la energía eléctrica es una energía gestionable. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas deben ser muy estables. Al ser muy estables, entonces necesitamos un tipo de almacenamiento que sea gestionable en el tiempo y que mantenga esa estabilidad en el sistema. Además de eso, que aporte a la eficiencia y a la seguridad energética de nuestros sistemas. Es decir, que el sistema sea muy resiliente, que sea un sistema, en nuestro caso, de frecuencia 60, donde ese almacenamiento debe acoplarse a todas las variables del sistema, como la frecuencia, como los arranques, incluso como algunos ruidos dentro del sistema. Y este tipo de almacenamiento nosotros entonces lo tenemos. El almacenamiento mecánico, en nuestro caso, se hace por medio de hidroeléctricas que se almacenan en grandes cantidades de agua que luego se convertirán por medio de bombeo a alguna generación con generadores electromecánicos que generan la energía que actualmente consumimos. Luego, por otro lado, tenemos el almacenamiento térmico, que es la utilización de algunos combustibles. En Colombia se usan mucho los combustibles fósiles para el almacenamiento térmico y en Colombia lo usamos generalmente para respaldos de el almacenamiento mecánico, que es el que nos produce el mayor porcentaje de energía eléctrica.
por medio de energía química, en algunos incluso por medio de energía térmica. Allí podríamos hablar un poco de los materiales nucleares o de lo que nosotros llamamos generación nuclear, que son algunos elementos que son energéticamente muy ricos y que almacenan energía, son almacenadores propios de energía y que entregan ese energético que luego nosotros convertimos en energía eléctrica. Que es muy importante decir, voy solucionando un poquito la pregunta que les hice al principio, y es que la energía eléctrica como energía eléctrica no se puede almacenar todavía. Existen patentes, estudios, investigaciones alrededor, pero siempre el almacenamiento se hace por alguno de estos tres que les estoy mostrando, en medio de energía química o mecánica o térmica. Por otro lado está el almacenamiento en modo químico, donde existe una interacción con un material, con alguno de los materiales de la tabla periódica. El primer almacenamiento un poquito que conocimos fue lo que nosotros llamamos pilas, y eso se hacía por medio del níquel, donde el níquel, por medio de de los electrones dentro de su reactividad eléctrica, podía entregarnos cierta energía. Ahorita más adelante vemos que el níquel, por ser un material muy pesado y que su reacción es un poquito menor a otros materiales como el plomo o como el litio, ha estado saliendo del mercado. Además, esas baterías eran bastante contaminantes, porque cuando terminaba su vida útil no había manera de una recuperación. La cargabilidad era difícil y eran muy pesadas. Existen los supercondensadores. Los supercondensadores es el uso de alguna electrólisis para poder utilizar energía atómica de algunos elementos. También se usan actualmente, hay condensadores, algunas celdas de combustible, y existe también el almacenamiento termoquímico, que también está un poquito ligado al almacenamiento térmico. Yéndonos de pronto a un asunto que que es como el boom actual, y abriendo un poquito el mapa conceptual interior, las baterías son un tipo de almacenamiento, y hablaremos un poquito de ellas. Creo que desde este punto hasta el resto de la presentación, sin olvidar el resto de almacenamientos, como los volantes de inercia, como algunas baterías de flujo, que no son cerradas, sino que también son abiertas y que incluso tienen más entrega energética, por lo que están abiertas. Entonces el elemento químico que se usa está en constante flujo dentro del circuito. Vamos a hablar entonces de las baterías o BESS. En el sistema eléctrico se conocen como BESS. ¿Por qué? Porque no es simplemente una batería como la caja que conocemos, sino que debe ser un arreglo completo, no solo el almacenamiento como caja química, sino que tiene que tener otros elementos electrónicos para poder hacer el acople que les decía inicialmente con el sistema eléctrico, que debe ser gestionable. Las baterías entonces tienen un mercado en ese momento grande, amplio. Las vemos en elementos como el transporte, como vehículos, patinetas, motos. Luego las vemos en tecnologías como cámaras, celulares, computadores, y que el avance tecnológico tiene que ser dirigido a las baterías, que deben ser más pequeñas, que deben ser más compactas y menos pesadas. Y ahí es donde entra un poquito el tema de los iones de litio. Los iones de litio son el boom. ¿Por qué? Porque antes utilizamos las baterías de plomo ácido, que son las baterías que conocemos en los vehículos sobre todo, y el plomo ácido
Se llama plomo ácido porque utiliza los iones de plomo para utilizar por medio de alguna electrólisis o de la energía producida por el movimiento de los electrones dentro del plomo, utilizando un ánodo y un cátodo en una batería, y ese movimiento se hace por medio de un arreglo químico de un ácido que hace mover esos electrones por medio de un circuito en el que entrega energía en un sentido y en el otro sentido se carga. Así es como funciona una batería de cualquiera de los elementos de la tabla periódica. ¿Por qué se llega al litio? El litio es uno de los elementos más pequeños de la tabla periódica, por no decir el más pequeño. El litio, al ser muy pequeño, entonces disminuye el peso de las baterías. Y eso es muy ganador, porque al disminuir los pesos, entonces en elementos como los celulares, los computadores, etcétera, incluso los mismos vehículos eléctricos, por ejemplo, hace que sus funcionamientos sean mejores. Tiene otras propiedades como la vida útil. Al ser menos pesado, entonces la reacción eléctrica, energética más bien, del litio como elemento es muy buena. Entonces, por eso es un elemento tan ganador y por eso es utilizado hoy en día y por eso es el gran descubrimiento del año. Existen entonces algunas alianzas para la generación de baterías, como pueden ver a su derecha. Voy a poner aquí el puntero. Como pueden ver aquí a su derecha, hay algunas empresas que generan todo tipo de baterías. Es claro decir que existen baterías desde las más pequeñas, como lo que no conocemos como pilas, hasta las ultrabaterías grandes, como vamos a ver ahorita, como la que hizo Tesla para Australia y que puede incluso compararse con una generación. Como les hablaba entonces, se puede usar en vehículos eléctricos, en bicicletas, en algunas, incluso en algunos arreglos con sistemas eólicos o con sistemas solares. Bueno, inicio entonces mostrándole los proyectos de almacenamiento, donde no solo el almacenamiento, como pueden ver acá a su derecha, es un almacenamiento puramente de baterías, sino que también se puede almacenar de modo electromecánico, que para nosotros lo más común son las hidroeléctricas. Eso es un almacenamiento electromecánico, y también electroquímico, como se puede observar. Los proyectos más grandes proyectados hasta el 2018 de almacenamiento es el almacenamiento electroquímico, o lo que llamamos baterías. La mayoría de estos proyectos se encuentran en Estados Unidos y en Asia, incluso en India. India también es productor de baterías, y ahorita más adelante también vamos a ver algunos países en los que existen elementos como el litio para poder construir las baterías. El tema del litio es que es un elemento que es un poco escaso en el planeta. Entonces, por eso los enfoques también deben darse a encontrar elementos lo suficientemente buenos o configuraciones de esos elementos para poder que nos entregue buenos energéticos. Como se me puede observar entonces, en todo el planeta hay 6.42 gigas en almacén instalados o para proyectos en almacenamiento, y hay 945 proyectos proyectados para el almacenamiento energético. ¿Cuál es el top de usos de esos almacenamientos? Es decir, ¿en qué se están usando? Porque, como les decía, yo puedo usar el almacenamiento desde vehículos eléctricos, electrolineras, hasta energías renovables, hasta incluso manejar los AGCs de los generadores, o lo que ahorita está proponiendo la regulación eléctrica colombiana, que es utilizarlos como soluciones
para problemas de eficiencia energética o de respaldos de la demanda. ¿Por qué? Hay un tema, y es que nosotros lo que producimos desde ese almacenamiento electromecánico se debe consumir inmediatamente, y ese ha sido como el gran interrogante de muchos de los que trabajamos en el sector, y es que la curva de la demanda versus la curva de generación en tiempo real siempre debe estar una entregando a la otra, acoplándose, casi que cobijando una a la otra en tiempo real, porque no existe la manera de almacenar esa energía de cualquier modo, de manera que pueda ser utilizada, ejemplo, en los picos muy altos de demanda, para que los generadores no estén todo el tiempo supliendo esa demanda, sino que se pueda suplir con generaciones pasadas que incluso podrían aportar a la eficiencia y a un tema muy importante que es la seguridad energética. Cuando se habla de la seguridad energética, y que fue algo que nos pasó hace muy poquito en este tema de una avalancha que hubo aquí en Colombia, y que se quedó este lugar sin energía, afectó a la seguridad energética y a la confiabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque la planta que estaba entregando la energía, que era una planta diésel, como les decía inicialmente, se entrega al instante a la demanda, entonces no existía un almacenamiento para suplir, y como hubo una calamidad ambiental, estas personas se quedaron sin el servicio energético. Entonces el almacenamiento también puede ser esa solución a la confiabilidad y a la eficiencia de un sistema que no necesariamente tiene que ser robusto en activos, sino que tiene que tener las soluciones necesarias para proveer energéticamente a los usuarios que lo estamos requiriendo, que lo estamos usando. Como se puede observar entonces, la energía electroquímica es la que más se usa. En este caso, cuando hablamos de electroquímica, entonces estamos hablando del tema de baterías, de supercondensadores, incluso los mismos condensadores, sobre todo para el tema de las renovables, porque el tema de las renovables, a diferencia de la generación hidráulica es muy gestionable, porque nosotros lo que hacemos es manejar unas turbinas y de acuerdo a ese manejo electroquímico, electromecánico de la turbina, manejamos variables como las velocidades, como las frecuencias. No quiere decir que en la generación solar o eólica o cualquier generación renovable no se haga. Sí, el problema es que como depende principalmente de elementos como el aire o el sol, son elementos que no están en disponibilidad todo el tiempo. Entonces, ¿qué haría el almacenamiento? Lo que haría es suplir esas necesidades haciendo una dupla super ganadora con cualquiera de estas generaciones. Bueno, vamos a empezar entonces con la línea de tiempo. Cabe decir que el almacenamiento en el 2010, en el 2000 empieza como su boom de investigación. Ahora les vamos a mostrar un poquito más adelante las curvas en ese y el avance tecnológico que ha tenido. Como en el 2000 ya se crean empresas de ion de litio, de polímeros de litio. Este tema se empieza a desarrollar principalmente por el tema del boom de los celulares y las telecomunicaciones, porque necesitábamos un material que fuera más liviano y más compacto, y que entregara niveles de carga mucho más rápido, mucho más eficientes, y tiempos de vida útiles en carga y descarga mucho más grandes. Luego en el 2010 entonces se encuentran vehículos totalmente eléctricos. Aquí entonces empieza Tesla a sacar sus vehículos eléctricos y a construir sus electrolineras.
Hay un tema muy importante en el almacenamiento y es que como el almacenamiento es un tema de investigación actual porque no está acabado de inventar, entonces necesitamos políticas públicas que lo fortalezcan y que haga que financieramente sea rentable. O sea, que haya un cierre financiero para estos proyectos donde sea rentable en el tiempo y donde ese dinero se haya una retribución del dinero de manera que en el tiempo de vida útil, que es aproximadamente 20-25 años, dependiendo del uso, pueda ser rentable. Y eso actualmente se lograría con políticas públicas o gubernamentales que apoyen la iniciativa de incluir el almacenamiento, no solo desde el sector eléctrico, sino en general, desde el sector energético, los vehículos. Hay un tema acá que es muy importante, que se dio en el 2016, y es el tema de la disminución de gases de efecto invernadero. Con todo el tema del movimiento ambiental y el movimiento alrededor de que tenemos que ser amigables con el medio ambiente, a pesar de que las baterías y se está investigando su reuso, reutilización después de su tiempo de vida útil, las baterías pueden disminuir en cierta medida algún tipo de generación que puede generar más gases de efecto invernadero que otros dispositivos. Entonces también podrían aportar a esas metas que muchos gobiernos como el de Colombia están afrontando y están apuntando. El tema de combinación de zinc de plata también amplía los límites de almacenamiento de esas baterías de litio, lo que las puede hacer mucho más robustas. Hay países como Estados Unidos que ya están dando incentivos, que ya están dando subsidios a los usuarios finales para poder incorporar baterías en sus sistemas. Incluso ya existen mercados donde se venden los excedentes de las baterías, donde ya las baterías, como en Australia, se consideran generación y hacen parte de los activos de generación. Tesla, como ustedes saben, es como uno de los grandes pioneros de la generación y de la venta de baterías de ion litio, principalmente para el mercado de vehículos, pero también está incursionando en el tema energético que veremos ahorita con Australia. Y por último, en Colombia, en el 2014, entran a la venta vehículos eléctricos Mitsubishi y Renault. Existen entonces, en el 2017 entonces empieza el desarrollo de las baterías solares y baterías de grafeno, que son unas baterías, las de grafeno, sobre todo las solares, son baterías electroquímicas que se alimentan, se cargan por medio de la radiación solar. Y las baterías de grafeno utilizan el poder energético que tienen principalmente el carbón o algunos grafitos para poder extraer de él energía y que sean un poquito más eficientes. Principalmente, ¿qué es lo que se busca en una batería? En las baterías se busca el almacenamiento, obviamente, o sea, lo que me puede entregar en potencia eléctrica o en energía, el tiempo de carga y de descarga. ¿A eso a qué me refiero? Al tiempo de carga y descarga me refiero a que sobreviva un gran tiempo entregándome energía como lo necesito, pero que ese tiempo sea rápido, de manera de yo tener una buena respuesta, como les decía al principio, de gestionabilidad en un sistema, porque si la entrega es lenta, yo voy a tener problemas de confiabilidad o problemas de estabilidad. Yo necesito que sea comparable. Y también en ese tiempo de carga y descarga me refiero a la cargabilidad, y es que debe cargarse en tiempos muy rápidos, de manera de yo obtener el almacenamiento continuo y siempre cuando lo necesite.
Otro tema son las temperaturas, y es que, en ejemplo, las baterías de ion litio es el boom, pero las baterías de ion de litio a ciertas temperaturas su eficiencia cambia. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del elemento. O sea, el litio funciona así. Por otro lado, en el 2019 entonces ya empiezan a hacer investigaciones, es toda una investigación de baterías de papel compuestas de celulosa, principalmente de algunos biocompuestos. Estados Unidos ya tiene el 98% de cobertura de supercargadores. Es un poquito viéndolo desde el tema de vehículos eléctricos y de las electrolineras. Ya hoy en día hay smartphones con 4 días de baterías. Son baterías muy gestionables. Y los dispositivos móviles ya cargan en 30 segundos gracias al nuevo elemento que se utiliza para la cargabilidad. Lo que les decía ahora, las baterías deben ser, en carga y descarga, deben ser muy eficientes. Y eso es lo que se busca. El problema es que esa eficiencia en carga y descarga se traduce en dinero. Y vamos a ver ahorita que el costo se va a elevar muchísimo. Bueno, yéndonos entonces al sector eléctrico, como les adelanté un poquito ahorita, en el sector eléctrico existe la necesidad de almacenar energía porque hay momentos reales de demanda en los que hay que entregarla. Y nosotros en este momento, ¿cómo funcionamos? Nosotros siempre entregamos, o sea, generamos y entregamos en tiempo real. Quiere decir que las curvas de demanda y de generación tienen que acomodarse en tiempo real para esa entrega energética. Si tuviéramos un almacenador, en esos picos altos de demanda, se podría usar el almacenamiento de manera de aplanar un poco la curva y incluso en un futuro, ojalá muy cercano, eso significaría que los costos en el kilovatio hora podrían disminuir. El tema del almacenamiento hoy en día es un poco el costo. Existe entonces el tema de mejorar el soporte de la red eléctrica. Como bien sabemos, nosotros no solo estamos pagando un kilovatio hora generado, sino que también estamos pagando soportes dentro del suministro de energía, como los controles de picos como de voltaje, de frecuencia, de reserva. Por eso es que el almacenamiento también se considera dentro de la gestionabilidad de la demanda, o lo que llaman gestión de la demanda. ¿Por qué? Porque puede entrar en ciertos momentos de la curva de demanda para poder hacerla más fina y bajar un poquito los picos. También entonces puede disminuir la integración de las energías renovables en industria, comercio y viviendas, porque como les vuelvo y les repito, el tema de la gestionabilidad, porque yo tendría una entrega continua energética en los momentos en los que mi generación solar o eólica no puede entrar. Entonces, electrónicamente se hace un arreglo de manera en que pueda entrar el almacenamiento o incluso pueda venderse excedentes. Y el tema de la respuesta a la demanda. Entonces, eso se puede observar desde toda la cadena energética, desde los generadores hasta los ciudadanos, comercio o usuario final, incluso hasta el medio ambiente, que era lo que les contaba de la disminución de CO2, porque nosotros, por ejemplo, caso colombiano, tenemos algunas térmicas, aunque nuestra generación es muy limpia. Estas térmicas, unas funcionan con carbón, otras funcionan con diésel, con SPM, hacen un proceso térmico de manera que generan CO2 y ese CO2 se entrega al medio ambiente sin recuperación. Caso contrario, ¿qué pasaría con las baterías o con el almacenamiento de algún tipo? Hay una intermitencia entonces en las energías renovables que necesita entonces almacenar energía, porque yo puedo tener mucha radiación solar, pero
yo como consumidor solo estoy necesitando cierta cantidad, la otra cantidad, claro, esta se puede vender como excedentes, pero nuestras redes no son infinitas, entonces no puedo vender sino excedentes hasta que me lo permita esa red donde lo voy a entregar, y podría pasar que mucha de esa generación solar pueda perderse por no tener un almacenamiento adecuado donde la pueda guardar, e incluso esperar cuando es más conveniente para yo vender esos excedentes. Para el operador de red, por ejemplo, podría ayudar a garantizar el suministro confiable de energía a algunos usuarios finales, o sea, podría usarse como un respaldo, que es lo que en este momento la regulación colombiana está tratando de hacer, y es que las baterías funcionen como el respaldo energético en este momento, por ejemplo, en la región costera colombiana, donde las redes están colapsadas, ¿cierto? Entonces, construir una red a estas alturas del camino, donde hay usuarios que la requieren urgente, eh, colocando una batería podría ser una solución. Facilita la generación energética a través de industria, comercio, e incluso podríamos hablar de lo que llaman prosumidores, donde nosotros podemos autogestionarnos de manera de producir nuestra propia energía y eh, vender excedentes, e incluso volvernos, venderla en un mercado energético, eh, incluso comparado con la generación. Como les dije ahora, el tema va muy ligado a la legislación y a los gobiernos. ¿Por qué? Porque el almacenamiento, sobre todo de baterías, todavía no está inventado. Entonces, al no estar inventado, los costos son muy altos porque están a nivel de investigación. En países como el de nosotros, que es muy rico en muchos materiales, se podría también apostar a investigar qué otros elementos de la tabla periódica, diferentes al litio, que es el que actualmente más usamos, no dejando de un lado el plomo, porque todavía se usan en los vehículos a gasolinas de PM que hoy en día usamos. Podrían, por ejemplo, a nosotros volvernos un generador de baterías, no estamos muy lejos. Trones hoy en día fabrica baterías de plomo ácido. Y por último, generar modelos de negocio muy rentables para este tipo de tecnologías, que ahora les voy a dar un poquito de luces, para que puedan ser respaldo en esa cadena. Bueno, vamos a hablar entonces de las experiencias internacionales. Vamos a hablar inicialmente de Estados Unidos, en Texas, en el estado de Texas. Como ustedes bien saben, las regulaciones americanas dependen de cada estado. En Texas, ya en este momento, los activos de almacenamiento eléctrico son considerados activos de generación y prestan servicios de energía como cualquier activo de generación. Incluso prestan servicios complementarios como el AGC, como el tema de regulación de frecuencia, regulación de voltajes, de picos, etcétera, y permites incluso su participación y su registro frente al PUCT. ¿Qué es el PUCT? Es el comercializador de mercado de el estado de Texas. También ya existe un modelo de liquidación del almacenamiento, un modelo de liquidación como si el almacenamiento fuera generación, ¿cierto? Y lo definen como un almacenamiento mayorista, o sea, son grandes baterías, son muy grandes, que lo que hacen es entregar al sistema igualito a la generación que nosotros conocemos, hidráulica. Y lo que hacen es que lo exoneran de pagos de distribución, porque es que ese es un tema muy bonito, y es que tú puedes saltarte pasos, o sea, tú no necesitarías en este caso la red de distribución y de transmisión, porque, a ver, ¿cómo funciona una batería? Las baterías son una caja que tiene un almacenamiento electroquímico con un material, litio o plomo, internamente, con su circuito, ¿cierto? Y entregan una energía, pero hay que tener claro que esa energía que ellos entregan es una energía DC. Entonces, lo que se hace es que a ese almacenamiento se le
conecta un arreglo electrónico al que llamamos voz, que lo que hace es, son unos tiristores muy parecidos a los arreglos fax, que lo que hace es convertir esa onda en una onda AC con las propiedades del sistema, y va a entregar al sistema la energía que necesita en esa onda de la batería. Luego hay otro arreglo con un transformador que lo que hace es que si tú la pones a nivel de distribución, el transformador va a entregar el voltaje que esa distribución necesita. Entonces, ¿qué te estarías ahorrando en ese camino? Dos pasos, el de la distribución y el de la transmisión. O sea, te estás disminuyendo esos dos pasos de líneas, por decirlo así. Por eso es que en Texas se disminuye o se exonera el pago de almacenamiento por distribución, porque no está requiriendo esos tramos de líneas. Luego, entonces, existe una creación de respuestas rápidas donde, ¿por qué las baterías son una solución tan buena en este caso? Porque son muy rápidas en respuesta, ellas entregan energía en tiempos muy cortos, entonces pueden ser respuesta a ciertos servicios que requerimos de confiabilidad, como les decía, las frecuencias, incluso los black starts. ¿Por qué? Porque la velocidad de respuesta es muy rápida. Y ha invertido dinero significativo en programas de incentivos para el aumento del almacenamiento en el Estado. En Alemania ya están utilizando las baterías para el control primario de frecuencia. Hay grandes plataformas para participación de generadores y grandes cargas. O sea, muy parecido a Texas, existe un mercado donde se transa con energía de baterías. Ya hay capacidad instalada en baterías, el 4% de la instalación energética alemana tiene energías. Eso lo tomé del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania. Y ya existen políticas en las que apoyan a los hogares a la instalación de baterías. Entonces no estamos hablando de baterías a utility scale, que son baterías muy grandes, sino ya estamos hablando de baterías pequeñas, donde el gobierno subsidia para poder que las familias puedan instalar su batería y que sea muy gestionable el tema renovable. ¿Por qué? Porque en Alemania la gran mayoría de proyectos son renovables, pero para que sean más eficientes lo que hacen es que los conectan a pequeñas baterías. El gobierno de Francia incluso ya estaba financiando en 2013 la construcción de baterías dentro del mismo país para integrarlos al sector eléctrico. Y la empresa RTE, que es la empresa de toda la cadena de negocio, o sea, la que genera, transmite y distribuye, aumenta el almacenamiento dentro de sus redes y se coloca incluso metas para tener almacenamiento en sus redes. Y ellos lo llaman a una transición energética de leyes verdes para que el almacenamiento dé más flexibilidad a la red. Claro, es que el almacenamiento puede dar flexibilidad porque tú puedes aplanar tus curvas de demanda sin necesidad de que sean rígidas. Y la experiencia más exitosa es la experiencia australiana, donde tiene una batería muy grande, construida por Tesla. Incluso así como dato curioso, Tesla le propuso al gobierno de Australia, específicamente Australia del Sur, porque Australia está, la regulación australiana está dividida en 3 tramos. Y Tesla le propuso a Australia, porque Australia energéticamente es un país que por sus condiciones era difícil tener energéticos. Entonces, Tesla les propone que van a instalar una batería gigante y con unos modelos de negocios que ya vamos a ver. Y que si no se retribuye el costo de esa batería, que fue bastante significativo, Tesla la regalaba. Bueno, entonces, ¿cómo se hace?
allá existen subsidios para sistemas de almacenamiento de energía de última generación. Lo que les decía, sin el apoyo gubernamental es muy difícil que un negocio esto cierre. ¿Por qué? Porque las baterías y el tema de almacenamiento electroquímico está en constante avance e investigación y depende del proyecto, porque no es lo mismo tú tener una batería para ciertas respuestas o ciertos años de vida útil que para otro tipo de proyectos. Las baterías y este tipo de almacenamiento se usan, son muy específicas, no es igual, entonces cuesta. Australia sacó una subasta inversa y eso es muy ganador porque saca una subasta inversa de esa cantidad de megavatios totales de esa batería. En ese caso son 100 megavatios solamente de almacenamiento para que los usuarios oferten por ella. Es subasta inversa porque gana quien ofrezca menos por cada por cada megavatio hora generado por el almacenamiento. Hacen programas de subvenciones, es decir, subsidian hasta 100 millones de dólares para familias que instalen baterías. Existen fondos de tecnologías renovables donde hay apoyo al desarrollo del almacenamiento, hay incentivos para el registro de sistemas, incluso hay estructura de tarifas dinámicas. ¿Qué quiere decir? Que yo como usuario final puedo conectar o desconectar mi sistema de manera que a mí me estén cobrando una tarifa dependiendo del uso que yo esté haciendo, ¿cierto?, de mi sistema. No necesariamente me van a cobrar toda la red cuando estoy, por decirlo así, usando la red de energía estatal a cuando yo estoy haciendo uso de mi energía propia. Entonces son tarifas dinámicas que pueden variar dependiendo del uso que haga el usuario. Que es algo que se viene y que lo más probable es que sea en un futuro muy cercano. También, como ven a su derecha, hay un subsidios a la innovación para la gestión de la demanda. El almacenamiento tiene que ver muchísimo con la gestión de la demanda. ¿Por qué? Porque el almacenamiento puede aplanar las curvas de demanda. Puede ser utilizado por su respuesta rápida. Y específicamente para el caso de Australia, el almacenamiento eléctrico tiene un gran porcentaje de la torta para los proyectos de investigación para la respuesta a la demanda. Como les contaba entonces, la batería de ion litio de 1000 megavatios a 130 megavatios hora está instalada junto a una planta eólica en Australia del Sur. La planta eólica se llama Hornsdale. La empresa que la maneja es HPR y presta variedad de servicios, es decir, la batería es de 1000, pero esos 1000 yo los gestiono de manera de que esos 1000 no todos van a entregarse a la red para que sea una venta directa al usuario final. Como veremos, por ejemplo, 30 megavatios de la capacidad de descarga, que sería 119 megavatios por hora, se pone a disposición de Neoen. ¿Qué es Neoen? Neoen es el equivalente al comercializador, perdón, al operador del sistema. Se pone a disposición del operador para la comercializadora en el mercado. Es decir, 30 se vende. Otra parte de esos 1000, que son 70 restantes, de esa capacidad de descarga, se deja ¿para qué? Para propósitos de confiabilidad del sistema, lo que hablábamos ahora, para picos, para frecuencias, para voltajes. Incluso las mismas baterías pueden entregar energía reactiva, con un arreglo de dispositivos de tirisores y transistores, de manera que entregue reactiva a la red y toda la generación, ejemplo, hidráulica, pueda ser todo activo. Esta no es despachada, pero se paga precio spot máximo dentro del comercializador. Es decir, como estamos viendo acá, con una batería se pueden hacer varios modelos de negocio de manera de obtener
la inversión por diferentes partes. Se usan como servicios de control de carga de la red, es decir, que puede ser un blindaje para la integridad del sistema. ¿Para qué? Para que cuando la reserva de energía eólica se descargue completamente, las baterías puedan entrar lo más rápido posible porque su respuesta es muy buena y el sistema no lo siente. Y por último, lo que les hablaba, el tema de control de frecuencia, que puede entrar a auxiliar cualquiera de los servicios de control de frecuencia, desde la primaria hasta el servicio AGC. Como aquí bien se explica, el tema de AGC permite a EMO, que es el operador, enviar un nuevo punto de ajuste megavatios a la batería, es decir, dependiendo de los AGCs que yo vaya teniendo, yo puedo ajustar las potencias de la batería de un ritmo dependiendo de cuántos segundos de entrega. ¿Esto cómo se hace? Eso se hace a través del BOS, que es el dispositivo electrónico que me regula la onda AC para poder entregar al sistema. Y se hacen acuerdos, se hacen negocios de contratos de energía, incluso pueden ser hasta energía en firme para vender desde una batería. La inversión fueron 56 millones de dólares y los ingresos en el primer semestre del 2018 fueron 8,1 millones de dólares, donde euros, 1,4 euros lo contrató Australia del Sur y el resto, 6,7 millones de euros, son la venta de energía almacenada, ¿cierto? O sea, que según la proyección de esto, este negocio cerró. Es muy exitoso. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de los impactos que trae tanto técnicos como de mercado, como de costos. Como les hablé ahorita, los impactos técnicos de una batería, es decir, dónde técnicamente yo podría utilizarla. O sea, yo puedo utilizarla desde la regulación de frecuencia. ¿Por qué? Porque presenta un desempeño idóneo para la regulación de frecuencia, porque la velocidad de respuesta es muy buena. O sea, la velocidad de respuesta de una batería es buena. Y la conmutación del sistema, de la conversión de potencia, es decir, el BOS, hacen que pueda contener las caídas o los aumentos de frecuencia, o sea, ya puede ser un blindaje al sistema. Además de eso, también puede tener desempeños técnicos para prestar el servicio AGC completamente por lo mismo, porque la velocidad de respuesta puede responder con mayor precisión a la señal de regulación del sistema. Incluso puede usarse como reservas terciarias por lo mismo, porque tienen velocidad de respuesta y capacidad de entrega de energía durante periodos extendidos, porque yo puedo tener una batería que puede durar incluso días entregando energía. El arranque backstar es por el mismo tema, que cuando hay un apagón, la batería puede entrar inmediatamente por su velocidad de respuesta y puede generar las tensiones de referencia a partir del convertidor BOS, porque como es un convertidor electrónico, puede alimentar inmediatamente los elementos auxiliares del sistema, como los medidores, los sistemas de control, que pueden ingresar al sistema mucho más rápido y garantizar mucho más confiabilidad. La reducción de picos y el corte o el aplanamiento de las curvas pueden a gran escala ser beneficiosas. Lamentablemente, como les decía, el tema de beneficio-costo en este punto hacen que no sea tan viable. Los arbitrajes de precio, los AE pueden por baterías muy grandes, desde 1 hasta 500 megas, incluso la de Australia es de 1000, y los ciclos de descarga son del orden aproximado de 1 hora, con 250 o más ciclos anuales, y más o menos entre 20 y 25 años de tiempo de vida útil, pueden participar en los mercados, en este caso en el mercado colombiano, con
algún diseño de tarifas horarias o cargos binomios. Lo que se llama un cargo binomio es porque te van a hacer cargos dependiendo de dónde venga tu generación. Entonces, por eso se llaman cargos binomios, porque pueden venir tanto de la generación hidráulica como de una batería, y serían en este caso fundamentales para poder entrar los AEP o los sistemas de almacenamiento por medio de baterías al sistema. Pueden reducir las congestiones, que es en lo que se está usando actualmente según la regulación 128 del 2018, donde las redes de transmisión ya están muy congestionadas. Entonces lo que se hace es que entra la batería y permite que el despacho sea mucho más cercano al ideal, incluso reduce costos porque disminuye las congestiones. Puede tener soporte reactiva porque cuando se compensa esta tensión aporta estabilidad mediante la inyección, ya que el BOS es capaz de entregar, de modificar la curva de entrega, la onda C, de manera que entregue activo o reactivo. Aplaza las inversiones. ¿En qué sentido? En que muchas veces existen vida útiles de activos como los transformadores o como las líneas de transmisión que necesitan periodos para poder construirse. O sea, un proyecto de transmisión o de una subestación requiere tiempos, son tiempos muy grandes. Cuando se trabaja con baterías son tiempos muy cortos. Lamentablemente, uno de los limitantes es que las baterías son muy grandes, entonces necesitan terrenos amplios. Ese es uno de los limitantes. Pero disminuye el tiempo en el que se deberían entrar algunos proyectos, en este caso de transmisión o de nuevas subestaciones, que en este momento el tema es un poco complejo por el tema de terrenos. Y por último, la calidad en la transmisión y distribución, donde puede mejorar nuestros indicadores ID-SAIFI de prestación del servicio y continuidad del servicio al disponer de una batería todo el tiempo con grandes tiempos de respuesta que pueden entregar energía inmediatamente de muy buena calidad. Bueno, antes entonces de entrar a hablar de costos, voy a hablarles del nivel de madurez. ¿Qué es un nivel de madurez? El nivel de madurez es cuando una tecnología está siendo desarrollada, ¿cierto? Generalmente son los investigadores quienes investigan, quienes consultan, quienes ponen al servicio de la humanidad ciertas innovación. Para eso existen las curvas en S o de nivel de madurez. ¿Cómo son esas curvas? Como la ven acá. Entonces, estas curvas, como su nombre lo dice, las curvas en S tienen una base como esta, a la que se llama nivel emergente, donde la tecnología es prometedora, pero es de uso restringido porque está en investigación. O sea, porque hay empresas innovadoras o universidades o grupos de investigación que están consultando. ¿Cómo se da cuenta uno? Porque lo va a encontrar en artículos científicos, de avances, de estudios tecnológicos, que está en la base de la curva. En este caso y en este sentido se encuentran los volantes de inercia superconductores, ¿cierto? Que es un disco que está todo el tiempo en continuo movimiento y se guarda la energía de modo mecánico. Están las baterías de flujo redox de vanadio. Las baterías de flujo son idénticas a las baterías que conocemos, solo que estas baterías son abiertas, entonces se llaman de flujo porque todo el tiempo está entrando y saliendo el elemento. En este caso es el vanadio, de manera que estas baterías incluso tienen mucha mayor eficiencia que las de litio, pero todavía están en investigación. En crecimiento significa que la tecnología está haciéndose progresivamente más útil en entornos amplios, donde ya hay algunas empresas que ya la están escalando. ¿Y eso cómo se ve? Esto se ve en las patentes porque cuando se patenta ya se está hablando de que existen negocios, de que ya puede haber un mercado en el que yo lo pueda vender. Entonces lo debo proteger para poder yo ser el dueño de la invención
y poder hacer uso de este negocio y sacar de esto dinero. Cuando se habla de madurez, entonces es porque ya hay rendimientos satisfactorios, porque ya está en expansión, porque ya se compra, porque incluso el número de patentes avanza, o sea, ya no es una, sino varias que se derivan de la misma, porque hay mejoras. Y eso se ve en el pico de la curva. Luego se empieza a ver la saturación o el aplanamiento de la curva. Generalmente aquí se ve una meseta donde la tecnología es conocida, ya muchas personas la conocen, ya tiene todos los alcances de rendimiento y ya entra en un tema de letardo donde ya no se investiga más del tema. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con las baterías de níquel. Las baterías de níquel, que fueron las primeritas que nosotros conocíamos como pilas, ya llegó a esta meseta y ya no se investiga más. Caso que no está pasando, por ejemplo, las baterías de plomo aún siguen siendo investigadas y hacen parte de los vehículos comunes que nosotros conocemos de vehículos eléctricos. ¿A qué voy con eso? A que es muy importante saber la tecnología, dónde está en esa curva. ¿Por qué? Porque sabiendo dónde está la batería, la podemos comparar con los costos. Es decir, entre más inmadura está la tecnología, más costosa es. Tomé referencia de IRENA y Elazar, que son dos agencias internacionales. ¿Por qué? Porque conseguir cotizaciones de baterías, de vendedores, es muy difícil. Entonces, lo tomé de estas dos referencias que son internacionales, que son de mucho prestigio y que, como pueden observar, aquí se los coloqué la cantidad de kilovatios hora dependiendo del tipo de batería, y como pueden observar, el valor del kilovatio hora disminuye con el aumento de capacidad de la batería. Quiere decir que al incrementar la capacidad, el abanico de servicios tiende a aumentar, que fue lo que hace Australia, que aumenta su abanico de negocio y suma confianza a la inversión. ¿Por qué? Porque va a disminuir la inversión y yo puedo ver más rentabilidad en lo que estoy haciendo. Aquí entonces les puse el sistema de baterías, que es muy importante, porque es que a ti te van a cobrar el almacenamiento, que es la caja que ustedes conocen, con el litio adentro, el circuito que va a hacer una generación DC. Luego hay un balance, que es un BOS, que va a hacer una conversión electrónica de esa onda que salió de este almacenamiento. Y por último, hay una conversión de potencia, que es un PSS, que ya por último me va a entregar ahí al sistema. Entonces yo no solamente estoy pagando por esa batería, sino que yo estoy pagando por el módulo completo del almacenamiento. Y es eso lo que me están cobrando en este costo. Bueno, los análisis de costo, entonces, aquí les traje unas grafiquitas de cómo por cada tecnología los pesos al año pueden variar dependiendo de la tecnología. Como las de iones de litio están apenas todavía en investigación, son un poco más costosas, no, más costosas que las de plomo ácido. Es importante entonces entender que la capacidad nominal del sistema hace que los costos asociados a la adquisición de esas baterías o del equipo en general de almacenamiento sea más favorable, ya que a medida que usted incrementa la capacidad nominal del sistema, puede disminuir un poco más el costo y puede usted tener variedad de negocios para que cierre su inversión. ¿Qué significa que hay dependencia de actividades? Que pues depende de la configuración de su sistema, donde usted pida los tiempos de carga o descarga de esa tecnología seleccionada y en eso va a cambiar el costo. Puede ser más caro porque usted está pidiendo mucha más rapidez, ¿cierto?, descarga de la batería. Este refinamiento de costos de los proyectos es muy importante porque afecta directamente al tiempo de vida útil de las baterías, ya que depende de cada una de las aplicaciones. Hay aplicaciones que yo necesito un tiempo de vida útil muy grande, como ejemplo, en los negocios de transmisión.
Las proyecciones de costos, entonces, se ven muy afectados, por ejemplo, con el tema de los mercados energéticos o la fuerza laboral, que vamos a ver ahora. Instalar una batería requiere alguna fuerza laboral, de algunos impuestos para poder ingresarla a ciertos países o algunos beneficios que puede tener las baterías, porque incluso se consideran como energías renovables. Es importante tener bases de datos porque uno puede hacer configuraciones de escenarios donde puede incluir las baterías. O sea, lo que hacemos actualmente, nada diferente. Hacer estudios donde se incluyan las baterías y cómo entrarían al sistema. Lo que les decía, necesitamos las condiciones de regulación de políticas públicas donde los gobiernos apoyen el almacenamiento, porque solos, generalmente, financieramente, no sirven. Y tenerlo en cuenta dentro de las políticas de respuesta a la demanda, porque el almacenamiento puede y es uno de los mecanismos para la respuesta a la demanda. Como muestra entonces la gráfica, uno de los países que más producción y que lidera el mercado en baterías es Japón, aunque la mayoría piensa que es China, pero China está en el mercado en crecimiento, pero Japón ya lo tiene bastante avanzado. Como se puede observar acá, la mayor demanda son las de plomo ácido, obviamente porque hay más vehículos de plomo ácido, o sea, los vehículos convencionales que conocemos, no solo los de nivel individual, sino incluso grúas, camiones para las grandes industrias poseen baterías de plomo ácido, entonces son las que tienen mayor crecimiento, no quedándose atrás las baterías de ion de litio. Principales mercados motivantes de la demanda de baterías. ¿Qué quiere decir? Que hay países en los que las baterías podrían servir para el tema de confiabilidad y respaldo. Hay otros países, por ejemplo, en Colombia se usaron las baterías para las zonas no interconectadas, con lo que llaman los kits, los que se entregaba su panel y su pequeña batería, donde se puede acceder a la energía por medio de una de estas soluciones. Los vehículos eléctricos definitivamente forman parte de este tipo de almacenamientos y lo que les decía cuando inicié esta charla. Principalmente las reservas de ion de litio en el planeta Tierra son muy poquitas, entonces por eso tenemos que ver más allá y tratar de encontrar incluso materiales como el mismo material biorenovable o las biomasas que poseen energía y cómo convertirla en almacenamiento. Porque miren, los poquitos países en Latinoamérica es donde más países tenemos ion de litio, aunque no seamos constructores de las baterías, como en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Argentina, donde se puede extraer el litio. Hay un poco en Asia y en África, ¿cierto? Bueno. Y por último, entonces, para cerrar esta charla, vamos a hablar de los beneficios tributarios. La ley 1715 del 2014, que es la ley en Colombia para las fuentes no convencionales de energías renovables o vehículos eléctricos, acepta a las baterías como una fuente no convencional de energía renovable, siempre y cuando estas baterías hagan parte o estén vinculadas dentro de la generación renovable o de vehículos eléctricos. Y tienen toda la extensión de beneficios tributarios de IVA, arancel, renta y complementarios gracias a la ley, pero deben estar vinculados al proyecto. La batería como activo solo no cuenta con esos beneficios aún. La ley 697 del 2001, que es la que fomenta el uso racional y eficiente de la energía, o lo que llamamos URE, que promueve la utilización de energías alternativas y creación del PROURE, la cual tiene como beneficios tributarios la exclusión de IVA y la deducción de renta líquida, puede incluir los sistemas de almacenamiento como posibles activos cubiertos de programas para el PROURE, porque como les dije ahora, puede ayudar al sistema a la confiabilidad y a la estabilidad del mismo sistema.
Aquí mismo no lo coloqué porque la resolución 128 del 2018, que habla de la incorporación del almacenamiento en los sistemas de transmisión específicamente, se hará específicamente mediante ay, se me fue la palabra, se hará por medio de licitaciones de proyectos donde la UDME, que será quien conoce todo el escenario nacional, proyectará donde se colocarán estas baterías y se remunerarán por medio de la metodología de remuneración, considerando a las baterías como un activo especial. Y por último, dado el acontecimiento y que estamos en tiempos de pandemia, donde el coronavirus también ha afectado el almacenamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que les dije ahora. El almacenamiento depende en gran medida de mano de obra y de empleadores. Les traje una encuesta, una entrevista que se hizo a varias empresas y a varios trabajadores del sector de almacenamiento en Estados Unidos, que es muy grande, donde ellos están hablando de la experiencia en esta pandemia con respecto al almacenamiento, donde existen los retrasos en la implementación del proyecto, incluso las minas de litio están cerradas, entonces no se ha podido extraer el elemento para poder construir las baterías desde la misma materia prima, está parado el proyecto. Hay demoras, hay plazos, hay retrasos en meses y muchos no sabían incluso la duración de sus retrasos para este tipo de proyectos. Eso significa que van a haber retrasos, demoras y el financiamiento del dinero se va a volver mucho mayor. Y las conclusiones entonces. Las conclusiones son que desde el 2000 las publicaciones científicas y patentes en el tema de almacenamiento ha venido aumentando. Lo que les conté. ¿Por qué? Porque el almacenamiento es el boom. Porque está incluido en mucha parte de de la comodidad y el crecimiento tecnológico de cada uno de nosotros como humanidad. China es el líder en investigación y desarrollo tecnológico, aunque en la producción Japón ya tenga gran adelanto en la entrega por medio de fábricas. Las baterías de níquel definitivamente están desapareciendo gracias a la incorporación de las de ion de litio, por lo que les decía que las de níquel son muy pesadas. Y también el tiempo de vida útil es muy corto y la entrega en velocidades es muy poquita. Ahora con el tema de renovables y vehículos, entonces se usa mucho el almacenamiento y el gigante es el litio. Y les dejo esta reflexión, como les decía Laura, y es que definitivamente el almacenamiento es la tercera revolución industrial, así como la segunda fue con Tesla, la energía eléctrica, la transmisión de la energía eléctrica a grandes distancias, que nos generó mucha comodidad. La tercera revolución industrial es el almacenamiento de la energía. De igual modo se los dejo, me pueden contar qué les pareció, si tienen dudas. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar un poquito con la serie de preguntas y los comentarios de la primera pregunta Dale. que hiciste, Ana, que te voy a pedir el favor de que me la repitas para que pongamos en contexto algunas de las respuestas que dieron los De una. asistentes, ¿te Mi parece? pregunta iniciando esta Listo. charla fue, ¿ustedes creen que podemos almacenar un rayo? Y si lo creen, ¿cómo creerían que lo podríamos hacer? Listo, entonces voy a empezar a contarte algunas de las respuestas que dieron los asistentes. Hay alguien que nos dijo que esta es la frustración, pues, de todas las personas que estamos aquí en el webinar. Otra persona nos dice, desde el punto de vista físico, sería en un condensador diseñado para almacenar esa energía y esa tensión. Otra persona nos dice, sí, en la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá, el doctor Horacio Torres ha venido trabajando en este tema. Otra persona nos dice, no, eso no se puede almacenar.
Alguien más dice lo contrario, dice sí, canalizando la energía recibida. Ok, alguien más también está en contra y dice no, por la naturaleza aleatoria del mismo. Bueno, la respuesta entonces está en todo lo que respondieron. Sí, hasta ahora no se ha podido almacenar un rayo. ¿Por qué? Porque son picos energéticos muy grandes y como les dije al principio de esta charla, la energía que nosotros utilizamos debe ser gestionada. Entonces, gestionar un rayo es muy complicado. Lo segundo, almacenarlo podría hacerse, como dijo el compañero, por medio de algunos condensadores, supercondensadores, pero antes de ese almacenamiento se debería hacer algún manejo de esa señal, porque esa señal es muy grande en un pico y muy rápida. Y segundo, nosotros no tenemos todavía, aunque sabemos los niveles únicos de algunos lugares geográficamente, no sabemos dónde va a caer un rayo, entonces sería muy complicado. Se podría hacer con unas grandes antenas, muy, muy grandes, ya lo hizo una empresa estadounidense, unas antenas muy grandes y utilizaron unos disipadores de energía porque la energía de un rayo es muy grande, pero al final la energía que obtuvieron fue muy pequeña y no fue gestionable. Entonces, eso es lo importante. Lo importante no es tener la energía que existe, sino gestionarla dentro de nuestro sistema que es muy estable. Muchas gracias a todos y las preguntas. Listo, ahora sí vamos para las preguntas. Bueno, nos preguntó Raúl Castro, ¿cómo sería la disposición final en cualquier gama de las baterías? Bueno, Raúl, encontraste el talón de Aquiles. La disposición final en ese momento es uno de los grandes inconvenientes de las baterías, sobre todo las de utility scale, que son muy grandes y están tratando en este momento, hay investigaciones donde están tratando de reutilizar el material de manera que no sea, incluso podría ser muy contaminante. Entonces, la disposición final es un tema en investigación y que como las baterías de ion litio actualmente son muy jóvenes, todavía se está investigando. Más, sin embargo, las de plomo ácido son un problema porque son muy pesadas, es un material altamente contaminante y toca hacerse con toda la reserva de casi que nuclear para la disposición final del elemento. Ok, vamos a continuar con otra pregunta. Mario Selemín nos dice, ¿en Colombia ya se permite integrar los sistemas de almacenamiento en parques fotovoltaicos de más de 20 megavatios? En Colombia se permite, que era lo que les decía en la presentación, en esta parte de las baterías, y se vincula dentro de la generación como fuente no convencional de energía renovable y está exento de beneficios tributarios como IVA, arancel, renta y complementarios cuando tú la ingresas al país. Es transparente, ¿por qué? Porque tú tienes una fuente no convencional de energía. El tema es la venta de excedentes en el sistema que se haría exactamente con la misma regulación de cualquier fuente no convencional de energía renovable, más no como la batería sola. Perfecto. Vamos con otra pregunta. César Sánchez nos dice, con respecto a la ley 1715 del 2014, ¿cómo manejar los beneficios tributarios como por ejemplo la extensión de aranceles la exención, perdón, de aranceles para la tecnología a las importaciones? Bueno, el tema de las baterías, en ese sentido, como les dije, necesitamos un gran apoyo a nivel gubernamental. ¿Por qué? Porque no, esas baterías solo tendrían extensión de ese IVA del que hablas, siempre y cuando esté dentro de un proyecto de fuentes renovables no convencionales, más no la batería sola como fuente de energía no convencional. ¿Qué quiere decir? Que según la 1715, la batería sola no es una fuente renovable. Entonces, solo se incluiría dentro de este tipo de proyectos por ahora, según nuestra ley. Ok, Ana, genial. Ahora por acá nos dice Andrés Torres, ¿cuál es la capacidad de energía almacenada promedio en megavatios por medio de sistemas híbridos en Colombia? No tengo esa respuesta
¿Por qué? Porque yo conozco proyectos que se han hecho en Colombia que han sido exitosos, como el de las zonas no interconectadas, perdón, en las que se entregaban pequeños kits de paneles y baterías que tal vez muchos conocen. Más sin embargo, no sé cuánta es la capacidad instalada en Colombia y no podría hablarse de capacidad instalada porque sería más una solución a los no interconectados. Actualmente en el sistema robusto interconectado nacional existen unas baterías, creo que las tiene Codensa, pero no se reconocen como almacenamiento, sino ellos las llaman subestaciones virtuales, que son baterías de respaldo al sistema. Pero la ley y el sistema interconectado nacional no la reconoce todavía como almacenamiento. El único proyecto que va a entrar como almacenamiento es el de la subasta estos días que está promoviendo la UNE para la zona costera colombiana. Ok, muchas gracias Ana por esa respuesta. Víctor Pozo nos pregunta, ¿cuál es la eficiencia energética de la energía eléctrica? Esa pregunta es muy amplia porque cuando hablamos de almacenamiento, la eficiencia es de la batería y esa eficiencia se mide, como les dije ahora, no se mide como lo hacemos normalmente para un generador que es entregada, generada sobre salida, sino que acá depende de los tiempos de carga y descarga de las baterías, porque de eso depende la velocidad de respuesta frente a los diferentes escenarios donde tú coloques tu almacenamiento o batería. Y como les decía también, dependen los costos que se pueden elevar muchísimo. Ok, listo. Tenemos aquí otra pregunta y es, Hernán Alzate nos dice, ¿qué podemos decir sobre el grafeno y la potencialidad de Colombia como productor del mismo? Bueno, el carbón de Colombia es buenísimo, tiene una capacidad energética muy buena, incluso algún día nos salvará. Pero lamentablemente el tema tecnológico es una limitante porque nosotros no tenemos en este momento las capacidades para el desarrollo. Somos productores porque lo poseemos en nuestra geografía, pero no es en este momento ni es usado. Incluso había una térmica que utilizaba el carbón, pero se dejó de usar porque para poder usar este tipo de energéticos se necesitan unos filtros muy grandes para la disminución del CO2. Entonces, somos grandes eh, dueños de la materia prima, pero no tenemos la tecnología para hacer este tipo de tecnología y más del 90% del carbón colombiano se va para Europa, donde la utilizan en térmicas y aquí no se utiliza para la generación. Ana, González nos pregunta que si tú te sumarías a invertir en este modelo de negocio. Yo me sumaría, porque me parece un modelo de negocio eh, muy rentable, pero desde que existan las políticas robustas para generarlo, lo que debemos hacer nosotros en este momento como actores del sistema, del sector eléctrico, es mostrarle la necesidad al gobierno del uso de este tipo de tecnologías, teniendo en cuenta muchas consideraciones, como cuáles, como la seguridad energética. Nosotros ya hemos visto que Colombia, dentro de su seguridad energética, necesita más resiliencia. ¿A qué me refiero con eso? A que nuestro sistema, a pesar de ser muy robusto, porque nuestro sistema interconectado nacional de hoy en día es muy bueno después del apagón, necesita resiliencia rápida, que es algo que nos podría entregar cierta cantidad de almacenamiento o de baterías dentro de nuestro sistema. Ok, Javier Enrique nos pregunta, ¿qué tecnología se usa en Europa, básicamente en España, para almacenar esa energía que se carga las cargas electrostáticas o rayos?
No, el tema de rayos todavía no se almacena porque no es una energía muy gestionable ni manejable. Entonces, sería muy caótico para nuestro sistema. Por eso los almacenamientos tienen que ser de energías que puedan ser muy manejables. Ok, listo. Aquí hay otra pregunta más y nos dice Enrique Ramírez, ¿para un gran almacenamiento y la distribución se necesitaría una subestación? Bueno, para un gran almacenamiento se necesitaría una subestación, sí, pero son subestaciones menos robustas. Eh, como les mostré acá, el almacenamiento básicamente está constituido por lo que llaman el almacenamiento, que es la caja simplemente, más el bus, que es un balance, que esto es una configuración de transistores o electrónica, y por último, una conversión de potencia, es decir, un transformador. Sí, lleva una subestación, pero es una subestación mucho más pequeña, incluso necesitaría menos terreno. El terreno se lo gastaría esta parte del almacenamiento. Ok, bueno, aquí hay otra pregunta y Johander Mora nos dice, ¿qué tiempo de vida tienen las baterías en los proyectos fotovoltaicos? Bueno, esa pregunta es muy importante y depende. ¿Cómo así? Las baterías, como les dije, si son de ion de litio, generalmente tienen entre 20 y 25 años de vida útil, que es lo que nos garantizan los vendedores. Pero hay una limitante y es que el ion de litio o el material de litio es muy susceptible a la temperatura. Entonces, en los proyectos fotovoltaicos cabe eh, ese pequeño detalle, ese pequeño problema, y es que como las temperaturas pueden ser muy altas, el tiempo de vida útil de las baterías, especialmente de ion de litio, disminuiría en cuanto más o menos de 20 años a 15 años. Ok, listo, aquí hay otra pregunta más y nos dice Oscar Botina, listo. Dentro de las opciones de almacenamiento se puede encontrar la generación de hidrógeno, combustible Así de es, cero emisiones, a así. partir de energía eólica o solar. ¿Alguna información al respecto? ¿Se da Sí, experiencias en el Reino Unido? sí, mira, está acá. ¿Cómo se llama? Perdón, Laura. Laura. La persona que pregunta, Sí, Oscar, se llama Oscar. Oscar Botina. Listo, Oscar. El almacenamiento de hidrógeno puede estar dentro de el almacenamiento mecánico. El hidrógeno principalmente se usa igual que el litio. Lo que pasa es que se hace por medio de comprensión del hidrógeno y ahí se tiene guardado el hidrógeno de manera de luego irlo liberando lentamente para obtener de él toda su capacidad energética. Actualmente yo conozco proyectos piloto, incluso sé que en Colombia existe el almacenamiento de hidrógeno y se hace a muy bajas temperaturas, que es uno de los pequeños problemas que tiene, y es que tiene que ser a muy bajas temperaturas para que haya una gran conservación energética. Debido a que el hidrógeno es un gas muy volátil, entonces esa es una de las limitantes. Pero sí, se puede utilizar, se hace por medio de compresión y se va liberando lentamente. Incluso tú lo puedes tener y como ventaja es que tiene el tiempo de vida útil es mucho más grande y el problema es el tiempo de respuesta, que entonces el tiempo de respuesta es mucho más largo, y como hablábamos, el tiempo de respuesta para este tipo de soluciones debe ser muy rápido para poder que genere mucha confiabilidad. Ok, tenemos otra pregunta de Hernando Bolívar. Nos dice, ¿cómo se puede considerar un sistema de almacenamiento como generador? Es decir, compra la energía para cargarlas a una tarifa y al vendedor la misma energía obtiene el mismo beneficio económico. Bueno, actualmente los mercados que se conocen son los mercados en Texas y el mercado en Australia. Lo que se hace es que se puede hacer desde varios modelos de negocio. Entonces tú puedes, desde tu batería, simplemente tú vendes tu kilovatio como se hace actualmente en Colombia con cualquier generador. Tú lo puedes vender a un precio, puedes hacer un contrato y bajo ese contrato tú vendes tu energía generada desde tu batería. O
puedes ponerlo a prestación de otros servicios que no necesariamente puede ser la entrega de energía para el consumo, sino que también tú la puedes entrar a algunos mercados que existen internacionalmente, como son los mercados de AGCs. En Colombia aún no existe ese mercado, pero en otras partes del mundo existen los mercados de AGCs donde se vende esa energía para el sistema central de AGC. También se puede vender para servicios de control de frecuencia en otro tipo de mercados. Simplemente lo que te decía, necesitamos unas políticas lo suficientemente abiertas, en el caso colombiano, para poder que se presten a este tipo de negocios, pero tú sí podrías vender tu energía directamente por medio de un contrato. Ahora también, si tú eres un autogenerador, puedes vender tus excedentes, porque es que tú los excedentes no tienes que decir de qué tipo de generación salió, sino simplemente tú vendes tus excedentes. El problema de los excedentes es lo que les decía, es un problema de costo-beneficio, que como es un tema de kilovatios de capacidad muy bajita, generalmente este tipo de proyectos financieramente no cierran. Continuamos con otras preguntas. Diego García nos dice, ¿qué posibilidades de almacenamiento electroquímico a través de ventas en Colombia pueden existir? Bueno, en Colombia podemos utilizar cualquier tipo del tema electroquímico en las baterías, desde el usuario final hasta el utility scale. El problema son las políticas de venta del mercado, que no existe actualmente un mercado competitivo en el cual podamos vender esos megavatios o kilovatios hora que está generando mi batería a un nivel lo suficiente competitivo con el almacenamiento que existe actualmente, que sería el almacenamiento mecánico por medio de la hidráulica o térmico por medio de algunas de las térmicas que existen en el país. Para poder que ese mercado sea competitivo, debería existir un precio que sea lo suficientemente competitivo con los otros almacenamientos con que tenemos el mercado. Listo, continuamos con otras dos preguntas. Listo. Javier Arce nos dice, ¿para ti sería mejor un almacenamiento cerca de los centrales de generación o directamente en la distribución? Bueno, esa pregunta es súper buena. ¿Por qué? Porque el almacenamiento es, es un camaleón. ¿A qué me refiero con eso? A que tú el almacenamiento lo usas donde tú lo necesites. Si tú el almacenamiento lo requieres para estabilidades, para controles de frecuencia, para los picos, ¿cierto? Tú lo vas a poner más cerca de la generación porque lo que vas a hacer es un respaldo, pero si al contrario lo que tú necesitas es entregar energía directa a tu usuario final, tú lo pones a nivel de distribución, o sea, al nivel de la subestación de distribución, porque es allí donde tú vas a hacer la entrega y entre más cerca, pues la regulación de voltaje y de frecuencia va a ser mucho mejor. Primero, segundo, vas a necesitar menos cables, entonces tus costos se pueden ver beneficiados y es muy diferente tú tener una batería a nivel de generación, que son baterías más robustas en capacidad, a tener unas baterías para distribución que son mucho más pequeñas en capacidad y los costos pueden variar muchísimo. También sería muy necesario en ese punto mirar el cierre del negocio financieramente. Ok, seguimos con otra pregunta. Nos preguntan, ¿qué países en Latinoamérica están usando y han regulado este tipo de energías? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Chile. Chile es uno de los países que más energía solar tiene en este momento y tiene eólica, por el mismo problema que tiene Australia. El tema de Chile es que la regulación que hay hoy en día está en borrador, entonces todavía no entra en vigencia. Ok, Diego García nos está preguntando, ¿toda la tecnología de almacenamiento mencionada es importada y eso nos haría tecnológicamente dependiente de otros países de desarrollo local? Totalmente, Diego. Todo es dependiente y precisamente por eso estos costos se suben tanto, pero a lo que hay que apuntarle es a solicitar esto, que es los avances normativos y generación de estándares. ¿Para qué? Para que suceda esto.
y haya beneficios tributarios en esa importación, de manera que pueda financieramente ser mucho más atractivo a los inversionistas. Ok, genial. Nos está preguntando Andrés Felipe, dice, nos comentaste sobre una publicación que realizó la UPME el día de ayer, que si puedes comentar un poquito sobre eso, hablar algo sobre el tema. Bueno, no sé si ustedes conocen, bueno, les cuento. La resolución 128 del 2018 acepta y adopta el almacenamiento en Colombia para los activos de transmisión. Lo que les contaba en este punto. Lo que pueden hacer esos activos son unos aplanamientos de inversión para extender la vida útil de algunos activos como transformadores y líneas de transmisión dentro del sistema. Como sabemos, y no es ningún secreto para nadie, en Colombia, sobre todo en la zona costera colombiana, existen esos problemas. Se nos quedó un poquito pequeño el sistema y se requiere hacer una ampliación que debido al gran problema que hay para el usuario final en tiempos, es una solución que se requiere ya. Entonces, para esa solución, lo mejor son las baterías. Entonces, por medio de la resolución, se adoptan las baterías dentro del sistema de transmisión nacional. Pero dentro de los requisitos que da la CREC está que la UDME es quien saca a subasta unos megavatios en baterías o kilovatios y los puntos deben colocarse estas baterías en el sistema y quienes participan son los transmisores porque se harán en los activos propiedad de ellos y se les remunerará por medio de activos especiales dentro de la metodología de remuneración. Entonces, lo que hace la UDME es sacar una subasta, como ha sacado varias líneas de transmisión, donde los transmisores del país deben presentar sus ofertas para poder ganar este tipo de almacenamiento. Ok, vamos a cerrar con dos preguntas más y una de estas es, Johander Mora nos dice, ¿hay normas que regulen la instalación y el manejo de las baterías? Sí, existen en este momento normas, hay normas ISO y hay UL para la instalación, la seguridad de la empleabilidad y la conexión de las baterías. Tal vez más adelante en un curso que vamos a abrir en CIDET podamos ampliar el tema. Genial. Y con la última pregunta, y es que Darío Muñoz nos dice, Ana María, tu tesis de especialización fue almacenamiento de energía. ¿Quieren saber un poco de su enfoque? Cuéntanos un poco sobre eso, Ana. Bueno, mi tesis de maestría es sobre el almacenamiento de energía en Colombia. Y lo que traté de hacer fue tomar todas las leyes que existen actualmente y vincularlas a unos modelos econométricos y de negocios para mirar los cierres financieros en Colombia para este tipo de negocios, y por eso respondí ahora al otro compañero, porque se invertiría este tipo de negocio. Ok, entonces así damos por finalizado el webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias, Ana, por tu gran experiencia y conocimiento sobre el tema. Les recordamos que les vamos a enviar las memorias y pueden ingresar a nuestro sitio web para revisar de nuevo la grabación de este webinar si lo desean volver a ver o si lo quieren compartir con personas que consideran que sea de su interés. De nuevo, muchas gracias por su asistencia y los esperamos en un nuevo encuentro. Muchas gracias y que estén Muchas bien. gracias, hasta Chao. luego.